Hablar de Guillermo del Toro siempre es un referente, más porque nos muestra la verdadera monstruosidad en los humanos. Y recientemente tenemos la película de Frankenstein. Vamos a platicar al respecto el día de hoy. Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Bienvenidos sean todos a un episodio más de su podcast ¡Qué buena pregunta! Me da muchísimo gusto recibirlos aquí. Como siempre, aquí estoy su amigo Alan en el anfitrionato y me encanta presentar a mis amigos que me acompañan como siempre, empezando allá por la mera izquierda mía, derecha suya. ¿Qué tal, gente bonita? Por este lado, presumiendo músculos, está el queridísimo para todos y odiado para muchos, Manny. Y a mí me todos los como Manny05J Manuel García, las redes de mi negocio Flying Freedom, para que van a darme like, a seguirme, a compartirme un poco de su vida o de sus notes. A mí ya me conocen, David Paz DSP en todas las redes sociales. Gracias por volver a su podcast queridísimo y famosísimo. Y las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva, váyanse a escuchar a todas las plataformas de música, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, Amazon Music. Y las redes sociales del negocio pazcompany.com. Muchas gracias por todas sus compras. Y ya me cansé de hablar así de rápido. Bueno, chicos, a mí me encuentran en las redes como ahí Chavimón, tu amigo Nacho. Bueno, muchachos, pues como les decía ahorita al principio, vamos a hablar de la película de Frankenstein de Guillermo del Toro. Y este señorón que hace las cosas chidotas porque es mexicano. Pues siempre lo que vemos un referente en sus películas es que le encantan hacer los monstruos, ¿no? O sea, trabajar con maquetas, trabajar con la gente, las monstruosidades. Pero en sus películas siempre hay como que un tema principal, que los verdaderos monstruos no necesitan realmente verse deformes, verse feos o verse como tal, como monstruos, sino que pueden estar en las personas comunes y corrientes como los que están a tu alrededor. De aquí que parte justamente esta premisa. ¿Ustedes ya vieron la película, chicos? ¿La de Frankenstein? Sí, yo sí me la aventé. Una parte, pero sí. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a platicar al respecto el día de hoy. Bueno, pues como sabemos, hay un breve relato de este clásico de la literatura que fue llevado a la película ya en varias veces. Pues trata prácticamente del doctor Frankenstein, que pues él buscando controlar la muerte o evitar que... Víctor. Sí, está bien chido. Pues él trata de desarrollar un proceso, o no solo lo trata, lo consigue, ¿verdad? Para poder evitar pues la muerte y poder traer de regreso a los muertos, o eso es lo que él cree en un principio. Y dentro de ello, pues se obsesiona, ¿no? Porque pues él se empieza a caer en ese de soy un sabio, soy el quien que controla la muerte. Y es una parte que vamos a explorar. De ahí, pues, tenemos la parte de Frankenstein, que es un monstruo que nace, pero no es una persona como tal traída de regreso de la muerte, sino que es un ser que nace sin maldad, sin conocimiento. Es como un ser inocente que viene a aprender todo. Es un bebé en un cuerpo grande. Es un bebé en un cuerpote. Y pues justamente la trama principal de la historia trata cuando el doctor Frankenstein pues rechaza a su creación, ¿no? A su monstruo en este caso, a su criatura. Sí, la verdad, yo vi la película y cuando yo era niño veía todo este tipo de cosas con mucho miedo de que Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, todos este tipo de monstruos que te ponían así como de terror y decía, ay no, cámbiale, qué feo esto y lo otro. Pero ahora que ya estoy grande y que vi esta película de Guillermo del Toro, fue así como que, caray, cómo te ponen al doctor Víctor Frankenstein detestando su propia creación y diciendo, no, es que eres un monstruo, esto y lo otro. Y luego ves la perspectiva de, pues sí, otros personajes, ¿no? Como el hermano de Víctor ve a la criatura y dice, no, pues hiciste lo que querías. Ve a la esposa del hermano y que ve a Frankenstein y lo ve como un bebé y lo trata como una criatura chido. Como, no sé, como muchos trataríamos a nuestro primer perrito, nuestro primer gatito y así, muy chido. Pero ves la perspectiva de Víctor y te quedas, what the fuck, no me esperaba esto en la película. ¿Por qué se comporta así? Sí. Sí, no, y justamente son estas diferentes interacciones las que vamos a platicar ahorita.
¿Tú, Meni, de la parte que viste? Nada más pequeño paréntesis. Dime. ¿Cómo se llama la pregunta del episodio de hoy? ¿Quiénes son los verdaderos monstruos? Gracias. ¡Pam, pam, pam! Muy bien. Entonces, pues justamente partimos de aquí, ¿no? La primera interacción. ¿Quién es el verdadero monstruo? Y en la película te lo mencionan como 15 veces. Podemos empezar a revisar justamente la parte que decías, mi paz. Donde, por ejemplo, el doctor Frankenstein, pues justamente encarna la arrogancia, güey, de cómo él quiere sentirse como poderoso, así como decir, soy prácticamente un dios, ¿no? Al momento de poder dar vida de nuevo. Pues aquí justamente es un punto que vemos de lo que decías tú ahorita, ¿no? De cómo él pues se enfrasca tanto en que sí se va a armar y sí lo voy a hacer y sí lo voy a hacer porque se quiere sentir en esa posición de poder, ¿no? Y aquí me llama mucho la historia de la película porque te la narran en distintas perspectivas. Y cuando ves la perspectiva del doctor Víctor Frankenstein, o sea, cómo se relata toda la infancia. Uh-huh. Así de que, pues, cómo era su papá con él, primeramente. Que el papá era médico y se casó con la mamá para agarrar rango, para tener estatus real y este tipo de cosas. Fue un matrimonio planeado y se veas. En la película te da a entender que el papá, pues, no amaba a la mamá. O sea, era así, la quiero, pero no la amo. Algo así como una relación política. Uh-huh. Y el hijo amaba a su mamá, obviamente. Y le tocaba ver cómo el papá, pues, al educarlo, pues lo educaban como en la vieja escuela, educaban a muchos hijos así, de que tienes que aprender esto porque yo digo, cuando yo digo, como yo digo, y si no lo haces, pues te pego acá y todo este trauma de, esta es mi figura paterna. Y esta es mi figura materna, que es el amor encarnado y es todo lo bonito. Y de repente, pues llega la tragedia, ¿no? Llega una enfermedad, si mal recuerdo. No, estaba por tener a luz la mamá. Y el papá, que era médico, pues la atiende. Pero solo sobrevive el hermano. Uh-huh. Y aquí inicia este trauma, creo yo, de Víctor, con la arrogancia y con la muerte. Pero más que nada también quería vencer a la muerte porque le había quitado lo que más amaba, a su madre. Sí, justamente te dan así como que las bases de dónde viene todo eso, ¿no? Pero también te das cuenta de dónde viene toda esa parte del querer sentir el control, de querer sentir el poder, porque era como lo trataba el papá. Ajá, del lado del papá, mi papá me trataba bien culero y quiero ser más que mi papá. O sea, quiero dejar a mi papá muy abajo y por eso era así como... Yo voy a ser mejor médico y voy a hacer algo. Le dice no, es que el papá le dice una frase que se me hizo muy llegadora, algo así como: nadie puede dominar a la muerte. Y el hijo es así como: chinga, alguien debe poder y voy a ser yo en algún momento. Uh-huh. Como para decirles: lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a lograr. Ajá, y vemos cómo se comporta con arrogancia ya después que está grande y con todo el mundo. ¿Por qué? Porque también él fue como que descartado cuando nace su hermano. Ajá. O sea, el hermano fue así como que, todo el amor del papá fue hacia el hermano y a él lo tenía así como que en las sombras, olvidado. Y es algo muy común en las familias, o sea, al más chico se le suele mimar, se le suele chiplear. Lo digo porque a mí me pasó, ¿verdad? No siempre, pero sí. Sí, o sea, no siempre, pero es muy común, digo. Y incluso yo lo vi también en mi hermano, porque mi hermano era así como... Ahí le hablaban siempre que había que hacer algo de responsabilidad. No, vamos a dar mantenimiento a la casa, hay que arreglar el aire acondicionado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y a mí me entristecía que me decían: no, vete para allá, tú eres un inútil, tú no sabes hacer las cosas. Pero yo hablando con mi hermano, a él le entristecía que todas las responsabilidades se la cargaran a él y que veía que a mí me mimaran, ¿no? Que a mí me atendían bonito. Y él hasta cierto punto sufrió algo parecido a lo que el doctor Frankenstein, bueno, Víctor. Uh-huh. Porque Frankenstein hasta cierto punto era el papá, el médico el doctor papá Frankenstein. El abuelo Frankenstein. El abuelo Frankenstein. Pues sí.
Te digo, y como incluso también, por ejemplo, ya cambiando un poquito más hacia adelante, cuando está contra los doctores, ¿no? Que Ajá, él está sí, así como de que academia. no, yo lo voy a hacer, y que le dicen, no, es que estás loco, estás es una aberración y estás luchando con fuerzas que no sabes y todo el rollo y no es correcto. Y él dijo, no, pues no porque ustedes me digan me voy a detener. Que hasta cierto punto yo al doctor Víctor bien, ¿no? Así porque estoy encontrando algo nuevo. Es como, no sé, si viviéramos antes de la electricidad y todos dijeran, no, es que la electricidad mató un elefante. ¿Cómo vamos a usar electricidad? No, esto es una aberración. Hasta cierto punto veo bien a Víctor de, no, pues sale algo nuevo, vamos a investigarlo, vamos a cuantificarlo y vamos a ver qué le podemos sacar provecho y qué no. Como Hasta científico. dónde, sí, como científicos. Ok. No te creas, yo en esa parte sí lo vi como muy arrogante al vato. O sea, como el simple hecho de quiero demostrar que yo puedo, que yo soy más, que yo soy mejor, que todo esto y no tanto desde el lado de, la investigación, el lado positivo de la vida. Yo lo vi más arrogante. Sí, lo hace arrogantemente, pero siento que científicamente pues, estaba hasta cierto punto bien. Vamos a sacarle el jugo a esto. Bueno, sí, o sea, sí. hay que ver los matices, dices en medio. Ajá. Te digo, pero pues realmente, o sea, esta es una parte de lo que son sus motivaciones, ¿no? De lo que lo va llevando. Incluso vemos cuando se encuentra con la prometida del hermano. Está bien fuerte esa parte. Ujú. Que él se enamora de ella, ¿no? Pero pues ella ve todo así como que todo lo lindo, lo espiritual y todo ese show. Y él así como que, pues eso qué, como que le vale de cierto modo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es real, lo que realmente yo controlo es lo importante, lo que yo creo. Lo demás, pues estoy aquí porque eres lo que quiero, pero pues se me hace así como que menos lo que tú me estás diciendo, ¿no? Está bien loco también, ¿no? Porque ahí como que te ponen el polos opuestos se atraen en ese sentido así de... Sí, e incluso pues por ejemplo vemos ahí que le vale la relación de su hermano y de la prometida y él se mete a fuerza, se Y quiere empieza a meter salir con ella acá. Pues si tú no la tienes, yo la atiendo, carnal. Lo hago por tu bien, para que no esté enojada. Era una buena excusa, oye, es una buena forma de ser fraternal. La neta debió haber hablado con el hermano primero. Pero pues no sé cómo se va con el hermano, ¿verdad? Ah, ya, esa es otra historia. De hecho, pues no lo había visto en mucho tiempo, ¿no? Porque él estaba estudiando y todo esto, el mundo de la medicina, y el hermano creo que hacía finanzas, negocios, ajá. contabilidad, cosas de ese estilo. Simón, pues que fue el que le consiguió ahí el financiamiento con el tío de la esposa, algo así. Sí, creo que sí era el tío. El loco. Pero ya vimos que tenía sus motivos para financiar. Sí, ya ahorita hablamos de eso también. Bueno, al momento en el que decimos que se transforma en un monstruo, Frankenstein obtiene todo para llevar a cabo su experimento, para cumplir su ambición, pero al momento que lo consigue no es lo que él quiere. Y realmente ahí es donde empieza a actuar como un niño berrinchudo, si lo pensamos así como que, no, esto no es lo que yo quería, no, esto es basura. Pues como, no sé qué esperaba, ¿no? El doctor Frankenstein. Ujú. O sea, pues desde un inicio ya tenía bueno, él hizo la idea de voy a juntar un cuerpo perfecto con partes de personas que hayan fallecido en las guerras que están habiendo. Incluso se ve en la parte de agarren a esta persona, tiene la cabeza perfecta, agarren a esta persona que tiene un cerebro perfecto y empieza a tener así. Pero pues obviamente era Una mezclanza de sí, cuerpos. como el meme de arquitectura, ¿no? De que cuando cada quien hace su parte y lo juntan y luego hay una parte de ladrillo, una de bloco, una de adobe y otra acá. Y trataba la construcción así. Pues era lo que se veía que él estaba haciendo, estaba agarrando partes y juntarlas. Un poquito de todo. Sí, y justamente, pues por ejemplo, según él lo que buscaba era como que lo más perfecto para poder armarlo, ¿no? Y al momento que se encuentra con un ser que pues no es alguno que tenga el raciocinio así o el conocimiento como él esperaba, así inteligente, sino prácticamente un bebé, ¿no? Y ver que es algo que está lleno de inocencia, algo que está buscando conocer el mundo, y en vez de eso lo abandona como un perro. Y lo empieza a maltratar y lo empieza a querer esconder. ¿Por qué? Porque no es algo magnífico, algo llamativo, algo que cumpla con todo lo que él correspondía como esto me va a hacer quedar mal. Es que tiene lógica hasta esa, más o menos ya poquito más ahí adelante donde logré ver. Uh-huh. Y eso porque lo proyectaron allá en Festival de Cortos. Pero Viva Querétaro. viva Querétaro. Un saludo a todos los queretenses y a las queretenses de por allá.
Fíjate que ahí yo lo veía hasta ese punto como simplemente... o sea, lo veo como cierta lógica, ¿no? O sea, porque durante gran parte de mi carrera, no sé, de mi investigación, ando buscando el querer lograr algo mejor o lograr esa super, ¿cómo se llama? Super investigación o esa super mejora a la medicina, no sé. Pero pues te hacen muchos, o bueno, yo así lo vi como que se hizo demasiadas expectativas en su vida, ¿no? Se hizo demasiadas expectativas de quiero que sea perfecto, por eso estoy buscando las mejores partes de cada cosa, tengo estas expectativas y demás. Y yo lo interpretaba como simplemente muchas veces en nuestras vidas, o sea, sí, me hago la idea perfecta sobre mi pareja ideal, me hago la idea perfecta sobre el trabajo ideal, me hago la idea perfecta sobre esto, pero cuando lo obtengo y veo que no es exactamente como yo lo quería, pues entonces ya es así de que ya no quiero verte nunca más. Muy Andy de su parte. O sea, muy Andy de su parte. Y prácticamente así lo vi, o sea, yo no lo veo como tan mala su actitud, hasta cierto punto. Pero pues sí, o sea, es una actitud súper mala, pero no lo veo como tan malo porque es esa idea como que del idealismo, así lo interpreté yo, como ese idealismo o idealizar las cosas de decir, yo quiero que sea así, y cuando ya veo que es alguien tierno, que es alguien inocente, que es un niño básicamente, y que no era como lo quería yo, como lo presumía, pues cómo lo voy a presumir a la comunidad científica, cómo lo voy a presumir ante las personas con las que estuve alardeando, o sea, pues no. Ante los que me dieron la feria. Ante los que me dieron la feria para lograr. Para vencer la muerte. Ajá, entonces, ¿cómo voy a presumirles algo que para mí es imperfecto? Y hasta cierto punto esta parte de la película se me hace una crítica hacia los padres, así como es la paternalidad muchas veces. Que bueno, aquí el punto de vista del abuelo Frankenstein y el hijo Frankenstein es que él no tenía otro modelo de cómo educar a un hijo, cómo educar a otro ser, a una criatura, porque él aprendió así, y en la película tú ves así como lo educaron a él, así trata de educar a la criatura. Ajá. Y obviamente la criatura, pues que tiene mucha fuerza, es así como cuando se enoja, pues el enojo es más potente y pues obviamente Víctor se asusta y dice, caray, esta criatura no me conviene, o tengo que tenerle cuidado, le tiene miedo, o le tiene algo así, tiene esa parte. Pero te pones a analizar y pues repitió los patrones de su papá. Pero sí es una autocrítica bien cabrona, porque también es decirte, muchas veces los papás, cuando los hijos no son como esperaban o como quisieran, toman decisiones de me voy por unos cigarros y ya no vuelven, voy por unos cigarros y ya no vuelven. o toman, pues hacen este tipo de cosas de que no es mi hijo lo que yo esperaba y pues me voy. Y te enseña esta película que pues el hijo no va a crecer rápido, no va a aprender rápido, no va a hacer las cosas así. Y si lo educas con miedo, pues va a aprender más lento que si lo educas pues de una manera con aliento, que le dé esa curiosidad. Sí, esa parte sí me llamó una como autocrítica a los padres, así de que cuánta responsabilidad hay. Ajá. Y por ejemplo, si nos fijamos, la parte de cierto modo, si llamamos mala, o el coraje que empieza a generar el monstruo, ¿es por qué? Porque es una criatura inocente y en vez de ser educado con amor, con alguien que lo vaya guiando y todo, es maltratado desde que está chico y no sabe ni siquiera por qué. ¿Por qué? Porque dice, caray, pues oye, pues imagínate, o sea, es como si fuera un bebé, ¿no? Como decimos, dentro de su raciocinio, pues estás así como que no le da ni siquiera la oportunidad de saber quién es. Ni siquiera le da un nombre, de hecho, si se fijan. Sí, toda la película anda... Entonces dices, dentro de lo que el monstruo no sabe cómo actuar es porque nunca nadie le enseñó hasta ese momento. Y hasta cierto punto fue un hijo tratado de abortar. ¿Y sí? Pues sí, literal, o sea, nace y esto y pues pasa todo lo que pasa en la película y pues ya. Oye, no lo había visto desde ese punto, ¿sí es cierto? O sea, Sí, pues das de cuenta que el momento en el que está con Frankenstein ve que no es lo que quiere y trata de deshacerse de él. Y que le demuestra al monstruo, oye, pues no, tú no sirves, no,
Y hasta cierto punto se me hace que Víctor le tiene celos a su criatura cuando conoce a... Ese punto iba a decir. Bueno, vamos al siguiente punto. Te digo, y pues fíjate, realmente, permíteme tantito, porque se me movió acá lo que traigo de apuntes. Pues justamente es eso, o sea, porque la maldad a veces crece por falta de amor y no tanto por naturaleza. En este caso es lo que nos enseña él. Porque Frankenstein, desde que vemos al monstruo, o a la criatura, pues él se comporta como un niño así que está queriendo conocer, que está jugando, que está conociendo, que está explorando, ¿no? Incluso lo vemos en su interacción con la chava, que la trata y es así como que, pues suave y todo. Qué buena onda la chava, sí. Sí, que no se asusta super. y lo trata bien. Sí, y te digo, ahí pues una pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿realmente qué fue ahí más monstruoso? ¿El dar vida o el crear vida? ¿O el hecho de querer negarla ya cuando la creaste? Eso es muy monstruoso. Esto es muy monstruoso. Sí, porque también, o sea, como tan sin escrúpulos que fue lo voy a matar y ya. Sí, se pasó de la neta, digo, ¿qué? ¿Cómo? Después de todo el trabajo, de todo lo que hiciste, y ahora tomas esta decisión así como, ¿por qué? Ajá. Y si te fijas, hubo una mezcla de factores, porque fue primero, no era lo que él quería hacer realmente. Segundo, te dio celos de la chava, porque supo que ella se interesó por la criatura, y dijo, caray, ¿por qué estás demostrando tanta amabilidad por esta criatura y no por mí? Entonces, te digo, ves toda esta mezcla y luego dices, y simple y sencillamente tomar la decisión de, ¿sabes qué? Bye bye, adiós. Y fíjate, tocando el punto de los celos, se me hace muy interesante porque pasa desde el inicio de la película. Primero tiene celos del papá, después tiene celos del hermano, después, pues podríamos decir que tiene celos de la comunidad científica que no lo aceptan, o sea, que no puede convertirse en este tipo de cosas. Y hasta cierto punto la película me da a entender toda la maldad o todo lo malo que se puede generar a través de los celos, de el andar envidiando a otras personas en lugar de aceptarlas o de alegrarte por los logros de los demás y pues darle, o sea, la película hubiera estado genial, o sea, bueno, no hubiera estado genial, pero hubiera tenido un final más bonito si hubiera aceptado con alegría la boda de su hermano. Si hubiera aceptado con alegría pues la creación que había hecho, si hubiera aceptado en lugar de andar teniendo celos, los celos es lo que va desencadenando esta película así de aquí para acá, para acá, para acá, y hasta que ya no hay vuelta atrás así. Sí, o sea, fueron siendo los factores uno tras otro, de cómo en el momento en el que desde primero, ¿no? Cuando ya le va a dar vida, que se pone a pelearse con el otro vato, primero dice, oye, no, esto es un error, esto no es para lo que tú quieres. Y mata a uno, se muere uno. Y luego va a la parte no sé si cuenta como sí, lo más. Por eso digo, se muere uno. Se accidentó. No, sí es un accidente. Sí, pues la verdad se resbaló. Pero ahí te das cuenta que el propósito de la investigación que tenía el inversionista, ¿verdad? No era por tanto cariño a la persona, no era por apoyar el proyecto, era por sus cosas personales. Por sus pistolas. Y sí, no, te digo, o sea, realmente, por ejemplo, vemos todas las partes donde le dijeron que él era un monstruo, era porque no se preocupaba por nadie más que por él mismo. Y ahí ves, si te fijas, dos cosas. Una es ¿cómo se le llama? La envidia. Y la otra es ¿cómo se llama esto? Que nomás tú. El egocentrismo. El egocentrismo, ándale. Sí, te digo. Y pues te fijas, por ejemplo, Elizabeth lo llama un monstruo. ¿Por qué? Por estar jugando a querer ser más que los demás, por estarse negando a escuchar las cosas o por estarse negando a tratar de manera humana a la criatura. Ya cuando tiene vida, ya cuando tiene cierto raciocinio que ella conectó con él humanamente. Pero él se negó porque él lo que quería era control sobre la criatura. Quería tener poder, quería que hicieran lo que él quería. E igual cuando, por ejemplo, fue la criatura a pedirle, oye, es que no te estoy pidiendo que hagas algo mucho más, solo ayúdame a no estar solo. Ya me rechazaste, ayúdame a alguien que se pueda estar conmigo. Sí, ya cuando dice, sí superaste la muerte. O sea, ya hiciste lo que querías. Ahora, pues, estoy sufriendo. Estoy sufriendo. Me trajiste a sufrir este mundo, nadie me quiere, soy un monstruo y fíjate que eso lo tocamos en otro punto de que una pregunta, no recuerdo en cuál exactamente, pero decíamos que lo que más le afecta al ser humano psicológicamente
es mandarlo a la soledad. O sea, empieza a desencadenar un montón de enfermedades en el cerebro, dopamina, todo este tipo de cosas. Cuando mandas a alguien a la soledad, sí está muy hardcore. Y es a lo que estaba condenado hasta cierto punto. La criatura. Sí, la criatura, porque pues no es como que te topes una criatura y digas, oh, voy a convivir con esa criatura que acabo de conocer. Mira, se ve deforme. El sentido humano es, algo raro, algo desconocido, corre. No, corre o ódialo. Ataca o corre, sí. Son las dos reacciones del miedo. Justamente. Entonces, Este bolito. y siempre fue esa parte donde él solamente veía por sus intereses y nadie más. Incluso también cuando fue con la chava a pedirle, lo que ella le dijo, no, ya, supéralo, ¿no? Como de que ya hiciste tu desmadre, ya mataste a tu criatura, ya hiciste todo lo que querías. Deja a los demás vivir, o sea, tú nomás estás buscando lo que tú quieres, ya nadie... O sea, y en esa parte es donde él vuelve la parte monstruosa de Frankenstein, ¿no? Que es donde él pues está sufriendo porque nunca se le dio el amor. O sea, ni siquiera el de Víctor, como Víctor que tuvo su figura materna, que tuvo alguien que lo crió y toda esta parte. El monstruo fue negado completamente de eso. Fue negado de una identidad, fue negado de su persona, fue negado de amor de su creador o de su padre, si lo vemos de esta manera. Entonces todo eso que desencadena, pues realmente pura negatividad en la cuestión del desarrollo del monstruo. Uh-huh. Sí. Entonces, pues bueno, ahorita aquí por este punto, pues ya hablamos un poco de lo que es la parte del doctor, ¿no? Y de la parte de lo que lo vuelve como un monstruo. ¿Por qué? Porque solamente está creando vida por ego, está buscando toda esta parte, pero ni siquiera se quiere responsabilizar ya de ello. Sí, así como que echando la culpa. No, tú eres un monstruo, es tu pedo. Así como que, güey. Que nada le costaba decirle, no, pues sí te lo voy a hacer. A que me ataques, a que te haga tu compañía, pues tengo la compañía, ¿no? ¿Verdad? No, ni madre. No, ni madre, es que también es el miedo. A que me ataque uno, a que me ataquen dos. Sí, y en el momento en el que el otro le pide, oye, por piedad, necesito a alguien con quien estar, porque pues nadie más va a estar conmigo. Quiero a alguien como yo. Esa película paréntesis, Dale. curioso, la película me generó un dato de que si le hubiera quedado la criatura de compañía, se hubieran podido reproducir o no. Sí me quedé con cuando le con dice esa justamente Víctor, constante así de que, caray, ¿sí se podría o no se podría? Yo creo que no. En esa medida? Yo creo que no. Yo creo que vivirían juntos por la eternidad, pero no creo que se reproducieran, pero quién sabe, ¿verdad? Era una posibilidad así como y por ejemplo, el ejército Frankenstein ha surgido. Y por ejemplo, la criatura es lo que le dijo, o sea, le dijo, no te estoy pidiendo una pareja, te estoy pidiendo alguien que me acompañe, otro como yo, no necesitas ser una mujer ni siquiera. Que le dice, solo no quiero estar solo por la eternidad. Le hubiera hecho un perro Frankenstein. ¿Pudo ser? Frankelda, acá. Frankelda. Pero pues él hubiera querido alguien que lo acompañara, ¿verdad? O sea, con quién comunicarse. Y aquí justamente conectamos con el siguiente punto. La humanidad y la búsqueda de pertenencia. Eso está muy bueno. Uh-huh. Que pues, ¿qué es lo que quiere la criatura? En lo que estamos diciendo. ¿Quiere pertenecer a algo? ¿Quiere ser visto? Y quiere ser tener aceptado. una identidad. No, y una identidad también. Uh-huh. Que si nos fijamos desde que sale, cuando ya está en libertad, se encuentra con las criaturas del bosque, ¿no? Y se puede acercar con ellas y todo y no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque pues es algo completamente inocente, algo sin el peligro que representa a lo mejor los humanos. Dirían en Demon Slayer, ¿no? De que no sentían su espíritu de pelea y por eso... Ajá. ¿Y qué es lo primero que se encuentra él? Pues el rechazo, ¿no? Lo primerito que le hacen, cuando se encuentra con otros seres humanos, le disparan. Uh-huh. Y lo empiezan a perseguir. Y él pues nomás está buscando de dónde es, a dónde pertenece. Y esta parte cómo te analiza como humanidad, ¿no? De que, ¿por qué no te paras a hablar primero, a preguntar? Pues es que así es la humanidad, insisto. Históricamente hablando... Que llegue alguien y te diga, ya te la sabes, carnal, la cartera y el celular. Carnal, ¿de verdad necesitas mi cartera y mi celular? Si lo necesitas, te lo doy con confianza y es más, te ayudo a conseguir más para que salgas de tu pedo. La verdad, el asaltante se va a quedar así como, ay, güey, ¿qué estoy haciendo? Sí, ¿no? Me imaginé la situación. Que te valga madres, dame o te disparo, Luego nos encontramos la otra parte donde le dicen, no traes nada, ten 20 baros. Sí, también pasan esos casos en las cuadras. Ay, no, carnal, te vi peor que a mí, ten para el camión.
Oye, sí, pues bueno. Ay, güey. Pues sí, o sea, si te fijas, lo primero ya cuando llega y se encuentra una familia, empieza a ver cómo interactúa la gente, cuando hay amor de por medio, cuando hay esa unión y esos lazos, pues él se queda maravillado, se queda así como que, caray, ¿qué es esto? Porque nunca lo ha experimentado. Entonces ve que la gente se cuida, ve que la gente se procura y todo este show. Y él se queda, en vez de seguir buscando o seguir huyendo porque se da cuenta que están los mismos que le dispararon, se queda ahí porque está aprendiendo de ellos. Y busca cómo ayudarlos para buscar cierto modo ser aceptado por estar quedándose ahí. Que eso también me pregunto en autocrítica de la obra. Esto también es parte de la humanidad, el querer ayudar a los demás para ser aceptado. O sea, cuando uno es... Yo creo que sí, porque yo veo a mi sobrinita de 2 años y yo estoy haciendo algo y luego de repente ella llega y me dice, ¡ayuda, ayuda! Y se pone a hacer lo que estoy haciendo para, no sé si para acabar más rápido, no sé con qué intención lo hace. ¿Cuál es la lógica? No sé si lo hace con la intención de que acabemos rápido y nos vayamos a jugar, no sé si lo hace porque realmente quiere ayudarme, no sé si lo hace porque espera que le va a dar un dulce o algo así, pero le surge, le nace. Uh-huh. Y sí, si te fijas, por ejemplo, si lo extrapolamos a la realidad, así como la criatura pues estaba buscando dónde pertenecer, nos pasa a todos en algún punto de nuestras vidas cuando estamos llegando a algún lugar nuevo y buscamos dónde acomodarnos. Por ejemplo, cuando, no sé, voy a tocar el tema cuando estaba en la prepa, que llegas el primer día y que no sabes ni qué onda, ¿no? Pues estás con el nervio de, caray, pues aquí qué onda, ¿no? Ahí es gente nueva, hay gente que desconozco y empiezas a ver diferentes tipos de tratos en el ambiente donde estás. Digo, hay gente a lo mejor con la que empiezas a conectar, gente que te cae chido y dices, yo quiero ser parte de eso. O sea, yo, como dice el meme, ¿no? Ahí, solo quiero ser uno de ellos, hablar con ellos. Te digo, y también vemos por el otro lado cómo te encuentras con gente que te rechaza por tu manera de vestir, por tu físico, por mil y unas cosas. Te digo, y son cosas es que como hablas bullying, con la S, hablas con la Ch. Hablas con la Ch. Uh-huh. Y empezamos a ver cómo esta segregación... Es Chihuahua. No necesitas ni siquiera ser un monstruo, verte diferente. Te digo, no me imagino ni siquiera, por ejemplo, gente que pues sí tiene problemas con su físico, ¿no? Cuestiones de deformaciones, discapacidades y todo esto. Qué difícil ser para poder pertenecer dentro de un grupo. Uh-huh. Te digo, porque te encuentras ante los prejuicios, güey, ante el rechazo, ante el bullying en muchos casos. Y te preguntas, güey, cuando estás de ese lado, te preguntas, oye, ¿qué hice yo para que me toque estar así, no? O sea, mucha gente que, por ejemplo, a mí en mi caso me tocó sufrir bullying en el bachi. En los primeros semestres había... ¿Cómo? Si tú eres un dios griego, amigo. No, en serio. Gracias. No, en serio, no. Bueno, ya. Y le va abierto un rayo aquí. Espérate. No, te digo, pues volviendo a este tema, porque si es algo acá más serio, ¿no? Te digo, me tocó gente que porque era el chaparrito, ¿no? Y iban de buzones conmigo. Y jugaban y me escondían las cosas de la mochila. E incluso había una chava ahí en el salón que era así como que muy brusca. Me quemó mi mochila, o sea, los cordones de la mochila. Una chava del salón me quemó. Y era así como de que, no mames, pues... O sea, por ejemplo, pues yo tenía... Pero mejor fue un accidente y una vez le quemé el cabello a una mujer. No fue un accidente, güey. Acá. Cuando agarras tu mochila y ves que se revienta así en el momento que la agarras y está quemado de los cordones, no se les... ¿Cuál bachiller era? En el 1. Hijo. Te digo... Pero sí, o sea, gente que ni interactúas con ellos ni siquiera o les has faltado el respeto o algo así en algún momento, al menos que sea consciente yo. Y nomás por X o Y razón te rechazan o te hacen ese tipo de cosas, ¿no? Paréntesis, en el Bashi era así de culero. Yo en el Cebetis yo me la pasé a toda madre. Si la gente no era así, pero he escuchado algunas historias del Bashi, no sé. En el mío no. En el mío no era así, o al menos no me tocó conocer ese tipo de cosas. Es que estamos hablando de bachis fresones. Porque yo escuché en el Bachilleres 4 que en el Bachilleres 4 sí había estas gangas, clubs, grupos, como le quieran decir, que después de la escuela se agarraban a golpes en el parque y le tiraban a los nerds y cosas de ese estilo. Es lo que me platica mi hermano, yo no estuve en ese bachi. Ya ni en el 8 que eran los relegados. Los relegados, los cholos. Saludos a los amigos del bachocho. El bacholo le decía. Ya fueron otras épocas.
diferentes. Y sí, güey, pues, o sea, que tú dices, güey, pues, ¿por qué? O sea, yo qué chingados les hice para que me traten de esta manera, ¿no? Y, por ejemplo, si lo piensas así como el monstruo, pues, él mismo estaba A así lo como mejor le gustabas a la chava con la que querían ellos. Ajá. Puede ser. a lo Puede mejor. ser. Puede Y ser. no sabía expresarse. Pero sí, güey, o sea, llegas a un momento en el que estás así como que, cabrón, pues, ¿por qué me tratan así? O sea, y si lo piensas así como digo, vaya, redundancia, como una persona normal a lo mejor, ¿no? O en nuestra realidad. Que llegas a ese punto en el que dices, oye, pues, ¿por qué me tratan así? ¿Yo qué hice para que se comporten de esa manera conmigo? Mira, no es una manera de justificar, porque realmente estoy completamente en contra. Pero siento que tiene hasta cierto punto el sentido. Por ejemplo, en la película, pues este güey es diferente. Bueno, la criatura es diferente. Lo sabemos y todo. Entonces, eso provoca miedo, desconfianza. Eso provoca la reacción. Ajá, la reacción de huir o atacar. Y en la vida real, siento que, digo, no es, ahí es donde digo que no es una justificación, pero en la vida real siento que es como que instinto del ser humano. O sea, normalmente pasaba eso, de que necesito agruparme para sobrevivir o necesito agruparme con mi cierto grupo y adapto técnicas, adapto mi forma de ser o mis cosas para poder encajar en ese grupo. Y cuando veo algo completamente distinto, diferente o demás, se activa eso de, puede ser un enemigo, puede ser algún peligro, puede ser... y tengo que hacerlo de una manera. Entonces, siento que... A ver, ¿tratas de decirme que el Gandaya le tenía miedo al nerd porque era más inteligente que él y por eso hacía eso? No miedo, pero podría activar la inseguridad o algo así. Podría ser una inseguridad, o sea, podría ser un... En el futuro va a tener un mejor jale que yo, entonces me aprovecho ahorita. No te creo, ya sé que era lo que se creía en la vieja escuela, ¿verdad? No creo, pero siento que hasta envidia, o sea, hasta el simple hecho de por qué yo no puedo, o por qué veo a estos que tienen una mejor vida, o que sus papás acá los tratan bien y yo vivo marginado, yo vivo... Nelson. O que no tiene pedos como yo. O que no tiene pedos como yo, o que porque él sí le entiende a las pinches matemáticas y yo no... O sea, yo lo veo así, o sea, yo lo veo como que veo a una persona de color diferente y jamás en la vida había visto a alguien de color diferente, pues hasta me activa acá el, güey, ¿qué pasó aquí? Lo voy a rechazar. Digo, pues en sí, son realidades que vivimos todos, güey, y ahí es donde vemos que en ocasiones... pues todos podemos ser un monstruo para otra persona. Lo bueno es que después en esta historia del Bashi de Alan llegó un niño güerito con suéter naranja y le dijo, yo antes era como tú, amigo. Tururú, tururú. A mí me rechazaban por tener un zorro adentro. Que curiosamente en cuarto semestre, en tercer semestre, conocí a Chicho. Saludos, amigos, si los ves por aquí. Y estuvo muy gracioso porque es güerito. Estaba el pelo de picos. Entonces yo dije, cabrón, ¿a poco lo conocías? Ya se los había presentado. Digo, pero, güey, cuando me junté con él me enseñó, pues bueno, cuando estuve con él, aprendí a socializar de mejor manera, así con ya más grupos, con más diferentes tipos de gente. En primero o segundo batallaba mucho y pues pude hacer mi grupo de amigos. Te digo, pero éramos así como que, como decías, ¿no? Como los nerds del salón, como los Krill Boys, así. Y con él, por ejemplo, aprendí a socializar más. Tío, y está gracioso, o sea, fue como Naruto que está haciendo la referencia. Yo era como tú. Y sí, pues fue muy chido, la verdad estoy muy agradecido por esa parte. Te digo, y más porque me enseñó también a empezar a valerme más por mí y a defenderme más para evitar ese tipo de cosas contra, ¿no? Sí, nunca me peleé, la neta. En mi vida me he peleado así bien. Nunca me peleé, la neta, no era necesario. Meni, que de estas colonias de Meni. Ala, acá. Oye, pero bueno, o sea, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que vemos? Justamente eso, ¿no? Pues la criatura está batallando para socializar, para pertenecer, porque todos lo rechazan por cómo se ve. Te digo, incluso vemos ahí que ya cuando aprende a comunicarse, que aprende a hablar y todo este show, logra ser un amigo, pero es alguien que no lo ve. O sea, y es una persona que lo conoce por quién es y no por cómo él es físicamente. Yo tenía la duda de si estaba totalmente ciego o si veía un poco, porque cuando le enseñan las letras a la niña es así como entonces ¿sí ves o no? ¿Cómo sabe qué letra es? ¿Cómo sabes? No sé, yo sí estaba ciego. Ciego, El señor tenía acá como que poderes espirituales, güey, yo creo.
Bueno, es que... Bueno, eso No, es no otro lo tema. explican, la neta, güey. No lo explican, güey. Lo siento, chicos. No les sabría decir, pero pues hasta donde dicen está cieguito. Porque no lo ubica físicamente hasta que le pone la mano encima. Entonces... Y dice, órale, pues... Estás muy frío. Estás herido. Estás herido y estás muy frío. Eso se me hizo muy chido del señor, así de que... Estás muy frío y estás herido, entonces... Necesitas ayuda. Necesitas compañía, necesitas cariño, como que se da cuenta el viejito, pero... esta parte como que te ponen la sabiduría de la humanidad enfrente. Ujú. Eso me gustó mucho. Chinga, digo, ¿cómo? Sí, o sea, el viejito representa la sabiduría, alguien sabio, alguien que creció bien, con cariño, alguien que quiere transmitirle a los demás cómo salir adelante, este tipo De cosas. de cosas, sí, en un personaje. Sí, porque incluso cuando tuvo la oportunidad de irse a otro lado para pasar el invierno sin sufrirla, pues él prefiere quedarse porque sabe que él está ahí para ayudarlo. Porque está el espíritu del bosque. Porque él sabe que el espíritu del bosque está allí. Entonces, pues él sabe que está ahí, pero no lo conoce. Entonces sabe que va eventualmente a querer conectar con él. Y se queda para poder darle la seguridad de que llegue. Entonces está súper chido porque pues es una persona que no se basa en la apariencia para poder darle la confianza, porque vio que era alguien que también tenía bondad en sí. Y está bonito. Y como un dato aquí integrado, según el Harvard 85 Years Study, dice que la clave más fuerte para el bienestar y la longevidad de una persona es la calidad de sus relaciones. ¿Cómo la ven ustedes, chicos? ¿Creen que sí es realmente un factor determinante? De hecho, sí. ¿Por qué? Porque no poder vincularte también te destruye. Que es lo que ya vimos en el episodio de por qué somos seres sociales. Por eso cuando la Silsong no se puede vincular para conseguir más habilidades, ya no puedes avanzar en la historia. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? De hecho, tocando puntos muy fuertes, en este libro que ando leyendo de la biología de la creencia, hay una parte muy, muy importante que se llama paternidad responsable. Y una frase que se me quedó bien grabada y es que decía, incluso desde antes de que nazca el bebé, los genes ya se están transmitiendo, o sea, antes de la concepción ya se están transmitiendo para el bebé. Pero lo que se me hace muy interesante es que dice, si nosotros criáramos bien a los niños, los papás, con la programación del subconsciente correcta, ellos en automático irían al éxito. Pues sí, en automático, no tendrían que pensarlo ni esto ni el otro, porque ya van programados para eso. ¿Cuánta responsabilidad tienen los papás en este sentido? Y yo lo veo también en la película, así como si a Frankenstein lo hubieran programado bien desde el principio, a la criatura, ¿qué hubiera sido? Porque ya cuando empieza a actuar de esta manera de voy a ayudar a las personas para poder ser aceptado, y luego te quedas así de que no manches, el trabajo que les tomaba a estas personas semanas y él se lo aventaba en una noche y escondidas como si nada. Entonces, pues sí, llegamos a esa conclusión de que las relaciones son muy, muy importantes. O sea, desde las relaciones de tus papás, que van influyendo en tu subconsciente, hasta las de tus amigos, las de tus tíos, tus familiares, todos los cercanos, cómo van influyendo para reprogramarnos hasta cierta manera aquí. Sí, justamente todo esto viene, si te fijas, en parte como todo el conocimiento, cómo se maneja de diferentes perspectivas en la película. Que por ejemplo está Elizabeth, que pues como que representa la parte acá como que bondadosa, la luz, el amor, la verdadera vida humana. Voy a sonar un poquito funable, pero siento que Elizabeth representa la femeninidad, ¿o cómo se dice? El lado femenino, que para mí el lado femenino es una mujer o una persona que pueda hacer de una casa un hogar. O sea, que se sienta esa tranquilidad, que sí, que le da esa ternura, ese toque de familia, ese toque de amor. Y siento que lo representa Elizabeth en la película, ese lado. Fíjate que a mí, por ejemplo, una parte que me llama mucho la atención es de que pues él, tuvo toda esta parte terrorífica, llamémosle, de cómo fue tratado cuando estaba recién nacido, digamos, pero vio un atisbo de bondad cuando tiene su interacción con Elizabeth. Entonces eso le mostró que no todo era maldad ni todo era bondad, o sea, que podía encontrar ambas. Igual cuando interactúa con los animales y cuando se encuentra con los cazadores y todo este show que él mismo dice, o sea, y con los lobos, por ejemplo, que dice él, me doy cuenta que no todo es bueno ni todo es malo. O sea, los lobos son malvados para las ovejas, pero porque ellos lo necesitan, pero no porque quieran ser malos.
Dice, y los otros hacen lo que hacen, pero porque se están defendiendo. Dice, me doy cuenta que ellos no lo hacen por maldad. O sea, tal vez el mundo simple y sencillamente es eso. O sea, es Una cuestión de agresión. grises. Ajá. Y hay ocasiones en las que uno va a ser malo y hay cosas en las que son buenas. O sea, y él mismo como que va dando en su conocimiento el depende poder de la explorar y entender perspectiva, todo eso. depende de... Ajá. Entonces está súper chido porque él solo va así como que filosofando y va haciéndose su propia versión del mundo. Y es donde entiende que pues él no puede encajar con el mundo. Por eso es donde llega a buscar a Víctor para que le ayude a que haya alguien que lo entienda y que sea como él para acompañarlo. Y sí, está bien fuerte. Ujú. Digo, entonces eso está muy chido. Y pues por ejemplo, parte aquí también del mensaje que se nos quiere dar en la película es de que en sí, en esto que ya venimos comentando, el conocimiento no es ni bueno ni malo por una razón, sino que se vuelve bueno o malo dependiendo si lo utilizamos con empatía, con compasión y si le estamos poniendo una intención en específico, ¿no? Que por ejemplo, la de Frankenstein pues era el egocentrismo, ¿no? Sin reglas, sin moral, sin ética, estar haciéndolo porque lo puedo hacer. Y por ejemplo, el conocimiento de Frankenstein que lo utilizó para poder comprender y para poder relacionarse de cierta manera a sus posibilidades con el mundo que lo rodeaba. Porque lo vemos que él no hiera a las personas porque él quiera herirlas. Si se fijan, cuando él llega a dañar a las personas, o se está defendiendo o es ya cuando está enfocado para atacar a Víctor. Sí. Pero realmente él no va a atacar a las personas. O sea, nunca buscó ir a matar a la gente cuando estaban, por ejemplo, en el establo escondiéndose. Nunca buscó hacerles daño. Sino realmente él lo que estaba cuidando era pues mantenerse él lo mejor que podía. Y pues bueno, ¿ustedes qué opinan, chicos? Es diferentes maneras de ver el conocimiento según la humanidad. Y un mensaje que nos deja muy bonito ahí del Toro es que la humanidad necesita combinar el conocimiento con el amor, porque el conocimiento sin empatía es lo que crea los monstruos. Sí, pues tenemos el conocimiento del pintor austriaco que generó muchas cosas malas, pero el mismo conocimiento lo utilizó Gandhi y hizo cosas buenas, o porque ese conocimiento era influir en las personas o liderar a las personas. En el caso del pintor austriaco es porque pues también fue rechazado como Frankenstein, como la criatura, fue rechazado y no lo permitieron entrar a la escuela de artes. O sea, culeros, si lo hubieran dejado Expresarse. Se hubieran evitado muchos problemas en la historia. No, la neta sí tenía una pésima perspectiva ese cabrón. No sé tanto de historia. No sé, la verdad nunca vi sus pinturas, entonces... No, pero pues ahí nos platican ustedes qué saben de eso. Pero yo creo que toda persona puede ir mejorando con la práctica y si tiene un buen mentor. Por muy malas pinturas que hubiera hecho. Muy bien, chicos. Bueno, yo creo que con esta parte vamos cerrando la parte del análisis que traigo. Yo creo que hay mucho que pudiéramos sacarle a la película, pero ahorita por lo pronto es parte del análisis que yo quería que revisáramos. Y quiero ver una parte aquí de un análisis que se hizo justamente sobre la película del Toro, donde nos dice que es una metáfora moderna de nosotros mismos, de nuestra sociedad, ¿no? Que nos dice que ocurren este tipo de tragedias cuando se elige... Perdón, no traigo lentes acá. La perfección sobre la conexión, la razón sobre la humanidad y el ego sobre el amor. A ver, otra vez esas, repítelos por favor. La perfección sobre... Que es una metáfora de nosotros mismos de lo que pasa cuando se elige la perfección sobre la conexión, la razón sobre la humanidad y el ego sobre el amor. Está muy chida esa frase. ¿Está chido? Entonces, chicos, ¿tienen ahí comentarios para cerrar? Sí, fíjate que a mí también lo que más me llamó de la atención, pues obviamente el final, cómo se acaba y todo este tipo de cosas. Vayan a ver la película si no la han visto, está muy genial. Pero más que nada el mensaje que te da de que para que puedas vivir realmente tienes que perdonar. O sea, es algo que se me quedó muy claro, así como no sé, nace la criatura, hace todo el despapalle. Intentaron destruir, su creador intentó destruir a la criatura, y después del tiempo que aprendió con el sabio, así le quiero llamar yo, quién sabe cómo le haya puesto Guillermo del Toro, Con el viejito. yo lo voy a decir el sabio de la película, él le enseñó que debía perdonar, que debía salir adelante y que debía vivir.
Y hasta cierto punto tuvo que enfrentar a sus demonios la criatura y obviamente seguía sintiendo rencor, no porque le digas a alguien, no, Alan, tienes que perdonar a esta persona y, no, gracias amigo, ya lo voy a hacer, ya lo pude hacer porque me lo dijiste, ¿no? Es un proceso, es un proceso difícil. Y obviamente tuvo que enfrentar la criatura a sus demonios y de encontrarse a su creador y pelearse con él y la sigue persiguiendo durante mucho tiempo con odio, pero llega ese momento en la película donde te das cuenta que lo que necesitaba realmente la criatura era soltar eso y perdonar. Y no solo él, también si Víctor lo hubiera hecho, que creo que ya al final también pues salen este tipo de detalles que se centran en Víctor debí haber hecho esto en mi vida, debí haber vivido así, esto y lo otro. Entonces es un mensaje muy muy bonito también de cuando perdonamos podemos vivir de verdad en lugar de estar atados a algo que estamos haciendo por celos, por ego, por arrogancia, por querer tener la razón. Y al estar viviendo de esa manera, no estamos disfrutando realmente de nuestra vida. Uh-huh. Entonces, ese para mí fue como el boom de la película. Y pues sí, eso de vive tu vida al máximo, pero para que puedas vivir tu vida al máximo, suelta todo esto. Aprende a vivir con empatía, aprende a aceptar a los demás, es un mensaje muy muy grande. Y pues lo que decías, de aprendamos a ver quién es el verdadero monstruo. Y si el monstruo eres tú, hay que hacer cambios, hay que soltar, hay que trabajar con nosotros mismos, hay que enfrentar nuestros demonios. Y yo creo que todos podemos ser monstruos en algún momento y todos también podemos dejar de serlo en algún momento. Es cuestión de que nosotros queramos ir más allá. Fíjate que en esa última parte de lo que mencionas como para complementar, estoy completamente de acuerdo, pero también digo, no terminé de ver completamente la película, insisto, no tuve un rato fuera de aquí de tierras norteñas. Pero lo que alcancé a ver y sobre todo esa parte del final que sí la vi. Si te spoilean en las redes sociales. Te spoilean en las redes sociales. No, y al final lo vi. O sea, me tuve que salir un poco de la sala y regresé ya cuando estaba al final. Pero, prácticamente en este caso, yo lo que interpretaba, como que resumiendo esto, o resumiendo el final, precisamente lo que comentabas ahorita, es hay veces que no te das cuenta que eres el monstruo. O sea, hasta que ya es muy tarde. Entonces también ahí como que yo lo veía como esa invitación para hacer esa autorreflexión, o sea, como que Del Toro nos deja así como que esa autorreflexión de pues aprende también a saber si tú eres el que está haciendo el monstruo en ese momento, porque Víctor se da cuenta, pero pues ya cuando está valiendo. Ya cuando está valiendo, o sea. Y fíjate que justamente estaba pensando en eso, o sea, cuando ya pasa la tragedia, que se mueren todos los que se mueren y que Víctor se da cuenta como que puta madre es este güey y fue el fruto de mis actos, ¿no? O sea, ¿qué te dan a entender cuando se pone a perseguir al monstruo y que te dicen que pasó un chingo de tiempo? Que pasó el resto de su vida tratando de corregir el error que hizo. Ajá. Por todo lo que él estuvo haciendo. Y hasta el final se da cuenta que pues básicamente era aceptar su error y la responsabilidad de todo lo que él había hecho por actuar de esa manera en el pasado. Uh-huh. Que es cuando encuentra la redención. Y yo creo que la otra reflexión es que la perfección no es como nos la imaginamos siempre. O sea, muchas veces la perfección realmente es ser más humano y ya. O es ser más sencillo y ya. Pero, pues no sé, muchas veces buscamos que la perfección sea... Perfección. Complejo y esto y lo otro. Y por eso, pues el ser humano también hasta cierto punto nos solemos perder por todo eso. Uh-huh. Se nos va la vida por querer lograr tantas cosas sin darnos cuenta que, como nos dijo Víctor, ¿qué puedes hacer cuando estás vivo? Sino vivir. Jala, ver. Esa frase Esa frase, no me acordaba de esa frase. Uh-huh, que le dice... pero fue el viejito el que se la dice, ¿no? No me acuerdo exactamente. No me acuerdo quién se Creo la que dice. es el viejito. ¿Cuál? ¿El marinero? Que le dice, hijo, mientras estás vivo, ¿qué no puedes hacer? Es más que vivir, sino vivir. No sé si se la dice Víctor, ¿verdad? Al final. Sí la dice Víctor al final, pero no me acuerdo si también la decía el viejito en algún momento cuando... Uh-huh. El viejito le dice que perdone. Ajá. Y Víctor le dice que, pues, mientras está vivo, que viva. Suena muy absurdo, a lo mejor suena muy sencillo, pero, o sea, si te pones a reflexionar realmente en eso, te dice, o sea,
puedes haber pasado por tantas cosas malas, puedes tener una vida que a lo mejor fue horrenda, te fuiste rechazado, te sentiste esto, pero pues es la vida, o sea, realmente tienes oportunidad de vivirla y tienes oportunidad de disfrutarlo y verlo como tú lo quieras ver. Y puedo decir una última cosa, otra cosa, se me acaba de llegar el avión. Otra cosa que se me hizo muy importante, que es la perspectiva del marinero, del capitán, que simplemente es escucha la historia de los demás para que tú también te puedas dar cuenta si tú estás siendo el monstruo. Muy buen punto. Y al final el monstruo que tanto miedo le tenían y que querían matar fue el que le salvó la vida. Muy bien, chicos, pues bueno, con esto cerramos nuestro episodio, muchachos. No tocamos todos los puntos, les digo, hay muchísimo, hay todo un, ¿cómo se dice? Hay muchos puntos que podemos ver. Se me fue la palabra. Te digo, hay todo un abanico de temas que pudiéramos tocar aquí sobre el amor, sobre la identidad, sobre las conexiones, sobre muchos puntos de vista. Pero pues quisimos tocar estos tantos para poder tomar algunos puntos de vista. Si tienes comentarios o ideas que nos puedas compartir, son bienvenidas. Así que déjanoslo y lo podemos platicar en otro episodio. Chicos, ¿algo más que quieran agregar? Muy bien. Estamos muy bien. Yo nomás los dejo con una última frase. Hay que pensar si los verdaderos monstruos en nuestras vidas nacen o los hacemos nosotros. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima. Pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima Gran Pregunta. Hay una canción que me gusta que dice, si los monstruos también lloran, ¿por qué no lo haría yo?